La clorofila es un pigmento que está presente en todas las plantas, específicamente dentro del cloroplasto de las células vegetales, específicamente pues en esa organela. La clorofila es fundamental en el proceso fotosintético porque es el pigmento que se encarga de capturar la energía lumínica, la radiación solar y iniciar ese proceso o facilitar ese proceso de la fotosíntesis. Hoy vamos a intentar separar o obtener este pigmento y los diferentes, también vamos a identificar los diferentes tipos de clorofila que podamos hallar. Para este proceso lo que vamos a hacer se llama cromatografía de papel, que se utiliza también para separar mezclas. Pues vamos a utilizar dos tipos de muestras vegetales que son la espinaca, unas 10 hojitas de espinaca son suficientes. Vamos a utilizar también lechuga morada. De ahí vamos a sacar los pigmentos. Para hacer la separación vamos a utilizar papel de filtro. Este papel de filtro lo venden en cualquier tienda, se utiliza para filtrar el café. Unas 4 o 5 hojitas son suficientes. Vamos a necesitar un recipiente para macerar o machacar las muestras vegetales. En este caso voy a utilizar una cápsula de porcelana y un mortero, pero se puede reemplazar por lo que se pueda que esté en la casa. También vamos a usar unos recipientes o vasos, en este caso yo voy a usar unos beakers de 100 mililitros, pero ustedes pueden reemplazarlos por vasos desechables. Me olvidó mencionar el alcohol, hay que utilizar alcohol normal antiséptico, el que venden en la farmacia, el que es al 70%. Entonces vamos a iniciar ya. El primer paso es hacer el macerado de las muestras vegetales. Entonces vamos a hacer primero el macerado de las hojitas de espinaca, las ponemos en el recipiente donde vamos a macerar o machacar y arrancamos. Entonces lo que vamos a hacer es echarle un poquitico de alcohol y empezamos a macerar. Hay que macerar más o menos 5, tal vez hasta 10 minuticos, ¿sí? Hasta que se nos empiece a generar un líquido verde brillante en el recipiente que estemos machacando o macerando. Recuerde que ustedes en su casa pueden utilizar otro recipiente, pues algo que sea cómodo para poder hacer este proceso. Podrían hacerlo inclusive con una cuchara. Bueno, entonces seguimos macerando. Lo más que podamos pues le hacemos hasta que empiece a sacar se ve en el fondo del recipiente, se ve un juguito verde. Entonces seguimos haciéndole lo que más podamos, que la idea es obtener bastante muestra. Mire que aquí yo utilicé 6-7 hojitas de espinaca y sale muy poquitico, entonces se puede utilizar un poquito más, pero igual con esto que yo estoy haciendo vamos a darnos cuenta que también es suficiente. Bueno, después de unos 5 minuticos de estar macerando, entonces ya nos va quedando la muestra de clorofila un poquitico más, pues se ve un poquitico más líquida, cada vez va quedando más el liquidito que queremos analizar. Pero si vemos que está como poquito, que todavía está como muy sólido, podemos echarle otro poquito de alcohol. Recuerda que es alcohol al 70%, poquitico pues nomás. Y continuamos macerando un poquitico más. La idea es que se vea como ese juguito. En la espinaca se alcanza a ver un juguito muy, pues el líquido es muy brillante, es un verde brillante. Entonces es fácil de identificar, ¿cierto? De saber cuándo ya podemos pasar al siguiente paso del proceso, que es la filtración. Vamos a dejarlo así para hacer la filtración ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger un pedacito de papel de filtro y vamos a hacer una especie de embudo. Como en mi caso pues es un papel de filtro redondito, pues es más fácil, ¿cierto? Pero ya cada uno, depende del papel de filtro que tenga, hace la adaptación que pueda, porque la idea es filtrar, ¿cierto? Esto también se puede poner encima de un embudo para hacerlo como de la formita más fácil. Pero yo no lo tengo en este momento, pero entonces lo voy a hacer así. Y luego lo que voy a hacer es decantar, o tirar pues esto acá, a depositarlo pues aquí en el, en el papel de filtro y él va a ir escurriendo ahí, ¿cierto? Va filtrando. Lo que vamos a hacer es separar el resto de la parte sólida, pues, o del tejido celular que está ahí, o del tejido, pues, de las hojitas. La parte más sólida se va a quedar en el papel y la parte líquida disuelta con el alcohol va a pasar al beaker, al vasito, pues. Eso puede demorar un ratico, puede demorar fácilmente, puede demorarse 20 minutos, 30 minutos, mientras termina de pasar todo
el líquido ya filtrado. Bueno, mientras sigue filtrándose la clorofila que sacamos de las hojas de espinaca, vamos a hacer el proceso, a repetirlo, a continuarlo con el repollo morado, ¿cierto? El repollo morado o la lechuga morada pues también sirve. En este caso es lechuga morada, pero se puede también el repollo morado o incluso se puede hacer con hojas de plantas que no sean verdes, ¿cierto? Para ver la diferencia en el proceso de la cromatografía de papel. Entonces vamos a empezar a macerar, es el mismo proceso. Esta va a necesitar un poquitico más de alcohol, pero es el mismo proceso. Maceramos y vamos extrayendo, va a salir un liquidito en este caso como moradito, ¿cierto? Bueno, después de hacer la filtración ya tenemos pues las muestras listas de lo que extrajimos de la lechuga morada y de la espinaca. Entonces vamos ahora sí a preparar el papel de filtro para hacer la cromatografía. La cromatografía lo que va a hacer es separar los pigmentos o los colorantes que tienen estas dos muestras. Entonces vamos a descubrir, a darnos cuenta que realmente las dos muestras tienen diferentes tipos de pigmentos. Entonces las vamos a separar. Pero también la cromatografía se conoce como uno de los tipos de procedimientos que se usan para separar muestras. Entonces vamos a cortar el papel de filtro, vamos a hacer dos banditas, más o menos pues así. Y lo que vamos a hacer es dejarlas que medio, introducirlas pues en el recipiente, que toque nada más la superficie de del líquido. Entonces recorto por acá y vamos a utilizar un color. Lo que vamos a hacer es pegarla en el color que quede de esta manera, pero que no quede muy sumergida, solamente la puntica pues del papel. Bueno, entonces la ponemos, se queda un poquitico más. Así, sí, así está bien. Ahí está bien. Y ya empieza ahí a absorber y lo vamos a dejar absorbiendo durante más o menos 7 horas. Se deja así. Hacemos la otra. Hay que medir bien o calcular pues al ojo dónde va a quedar, cierto, que no se sumerja mucho, solamente un poquitico para que absorba. Un pedacito de cinta pues se pega el papel acá. Listo. Entonces ahí quedan ya las dos muestras, la de la lechuga morada y la de la espinaca. Entonces hay que dejar que absorba más o menos durante 7 horas. Y dentro de 7 horas vamos a ver que los pigmentos se separan en los diferentes, que realmente no es un solo pigmento, sino que cada uno va a tener diferentes tipos y al final vamos a identificarlos. Después de hacer el proceso de la cromatografía tenemos los siguientes resultados. Aquí en la parte de arriba tengo los resultados de la cromatografía con las hojas pues del extracto de las hojas de espinaca. Y en la parte de abajo tengo el extracto de las hojas del repollo morado, ¿cierto? Entonces en las de la espinaca vemos que se ven
dos bandas, ¿cierto? Principalmente una banda verde oscura y una banda verde clara. Ahí aparecen dos tipos de clorofila. Existen 5 tipos de clorofila, pues se conocen 5 tipos de clorofila diferentes. La clorofila A, B, C y D, que son las que están en las plantas. Y hay un quinto tipo que es la clorofila o la bacterioclorofila, que está principalmente, pues obviamente está en las bacterias. Está en las bacterias. Y en las plantas las más comunes son la A y la B, la clorofila A y B. Y exactamente son estas las que vamos a identificar. Entonces vemos una banda oscura. Esa banda oscura va a ser la clorofila B. Esta es la clorofila B. Y vemos una banda clara, y esa es la que va a ser llamada la clorofila A. Las diferencias son diferencias a nivel de la molécula, a nivel atómico, pues son diferencias muy a nivel químico. Y también tienen que ver con obviamente tienen que ver con la capacidad de absorción de energía que tienen estos colorantes, estos pigmentos, perdón. Según el color que vemos acá, eso se corresponde con un nivel de energía que es el que absorbe ese pigmento, ¿cierto? Ese pigmento propiamente dicho dentro del cloroplasto, dentro de las tilacoides. Bueno, esos fueron los resultados entonces para la espinaca. Pero en la parte de arriba también vemos algunos colorcitos, ¿cierto? Vemos un color oscuro. Si ustedes dejan o ponen un papel más grande en el experimento que van a hacer, cuando lo repitan, pueden encontrar incluso colores tirando a rojo, se alcanzan a ver. Y ahí vamos a ver otro tipo de color que aquí, en las hojas moraditas, se vio mucho más, que aquí vemos el moradito en esta parte de arriba. Esos pigmentos se llaman los carotenos. Los carotenos. Esos carotenos son muy comunes también, por ejemplo, en verduras como la zanahoria, ¿cierto? Que tienen esos colores tan llamativos. Esos son los carotenos. También hay otros que son las antófilas, las antocianinas. Santófilas y antocianinas también tienen esas características, pues, de generar un color diferente. ¿Para qué sirven estos pigmentos que no son clorofila, como los carotenos que vemos acá? Sirven para absorber energía también, o sea, también participan en el proceso fotosintético absorbiendo energía de la luz solar, pero además tienen otra función, y es que a veces hay tanta luz que la planta o que los cloroplastos, pues, de las células vegetales no alcanzan a procesar. Entonces lo que hacen estos pigmentos es absorber ese exceso de energía que la planta no puede procesar y disiparlo en forma de calor o almacenarlo, pues, para convertirlo, para atraer, por ejemplo, almacenarlo en las flores para atraer polinizadores, o en las frutas para atraer animales dispersores de semilla, en fin. Entonces esos carotenos cumplen también una función muy importante. Pero en la parte de abajo, aquí también en la de la hoja de color diferente a verde, en la del repollo morado, encontramos también que aparece el verde, a pesar de que no se veía tan claro en la hojita, pues no se veía el verde. Pero vemos también que tenían clorofila, también hay clorofila. Y se ven las dos banditas, la banda oscura y la banda clara. Es decir, que también tiene clorofila A y clorofila B.